electorales. Le recuerdo que, de conformidad con el manual para las entrevistas, usted tiene un tiempo máximo de 15 minutos para exponer sobre 3 puntos que ha señalado el Consejo de la Judicatura dentro del cómputo y dentro de la audiencia. El primero es sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. El segundo, su experiencia profesional. Y el tercero, su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Puede comenzar, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora, doctor. Con la venia de ustedes, me permito simplemente hacer una rememoración de la fecha que hoy se recuerda, 2 de agosto. Fecha luctuosa para el Ecuador y para América, pero que da inicio al proceso de liberación y al constitucionalismo en este continente. Primero, justificación acerca de nuestra aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Hace 3 años intervine en el concurso para la conformación de la actual Corte Nacional de Justicia y lo hice independientemente del derecho consagrado en el artículo 61.7 de la Constitución, por el convencimiento pleno que tenía en el proceso, pues quien os habla, señores abogados y doctor Arregui, fue uno de los artífices, creadores, mentalizadores, silenciosos y permanentes del proceso de cambio jurídico, político y social que se gestó en el Ecuador. En efecto, durante varias décadas, desde el foro, la academia, la protesta y la propuesta, junto con varias personas instituimos las condiciones necesarias para que se posibilite y se geste dicho cambio en la República del Ecuador. En la participación independiente de aquel concurso, sin favor naturalmente, llegué a constar entre los finalistas e integro la nómina de elegibles de la actual Corte Nacional de Justicia. En ese contexto, señores juristas, se inicia primero la demostración de lo que acabo de decir, que lo haré muy brevemente, ¿no?, relativa al activismo ciudadano y jurídico a través de mi trayectoria vital. Me permito referir un hecho sustancial ocurrido en el transcurso de mi actividad profesional. Cursando los últimos 2 semestres de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, años 87 y 88, tuve la oportunidad de trabajar en los consultorios jurídicos y constatar en carne propia lo atrabiliario del régimen del ingeniero Febres Cordero, en donde se vulneraban permanentemente a diario los derechos de las personas por la simple actividad de no tener un acuerdo con ese gobierno de orden de cualquier naturaleza, política, cívica, etcétera, etcétera. Eso marcó la concepción que tengo de la estructura de la sociedad. Eso significó además, ¿no?, un compromiso de carácter cívico con la sociedad, a tal punto que en la elaboración de mi tesis doctoral previa a la obtención del título de doctor y abogado, formulo en dicho trabajo que consta aquí diversas teorías, tales como la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, 1987, 3 años antes del primer levantamiento indígena, la diversidad cultural, los derechos colectivos, la naturaleza en calidad de madre de la humanidad, la consulta previa a los pueblos ancestrales sobre actividades que los puedan afectar en su entorno natural, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, etcétera, etcétera. Si en aquellos lejanos tiempos, década del 80, inimaginables teorías se agolpaban en mi mente sin percibir que en algún momento se convertirían en normas jurídicas, ¿cuál sería mi actitud en los lustros, décadas y años subsiguientes? Naturalmente, el apoyo incondicional a un proceso de cambio que hubiese conducido a la transformación del sistema político, jurídico y social del Ecuador. Y ese movimiento y ese cambio que sale de la ciudadanía se yergue en los movimientos cívicos de Quito y se reproduce en toda la República. Toma forma y se materializa desde el año 2000 y en el 2005, 2006 y 2007 a través del proceso constituyente en el cual mucha responsabilidad recaía sobre las actividades de la ciudadanía.
En el año 2000, precisamente en un concurso interinstitucional de los organismos de control, presento mi trabajo hacia una nueva sociedad, en el cual obtengo la primera mención de honor por parte de la Contraloría General y hago una convocatoria a la revolución ciudadana en forma pacífica para transformar integralmente el sistema jurídico, político y social del Ecuador. En el año 2003, junto a un grupo de ciudadanos, nos integramos en la Corporación de Defensa del Denunciante para, en forma gratuita, asistir, defender y patrocinar a las personas que eran víctimas de persecución de los poderes de hecho y del poder político de aquella época por haber denunciado, por ejemplo, actos de corrupción. Se pudieron corregir innúmeras injusticias. En el año 2005 presento mi libro Aeropuerto o Mascarón de Proa, en el cual formulo diversas denuncias sobre los procedimientos jurídicos irregulares que el municipio de Quito realizó para la concesión del sistema aeroportuario. Al año siguiente, 2006, tuve la oportunidad de entregar al entonces candidato y hoy presidente de la República un ejemplar de ese trabajo, que sirvió efectivamente para un pronunciamiento y para la transparencia posterior a través de los informes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y de la Contraloría General del Estado sobre el estado de tales negociaciones. En el 2006, asimismo, presento mi libro Constituyente o Estado Feudal, en el cual realizo diversas denuncias, hago un análisis pormenorizado de lo que significaba la estructura jurídica y política del Ecuador y denuncio sendos crímenes de toda naturaleza y al sicariato como forma de protección de los poderes de hecho. En el año 2008 envío de forma gratuita, naturalmente, como siempre lo he efectuado, a la Asamblea Constituyente diversos estudios y trabajos que ahora sirven para la conformación de las instituciones constantes en la Constitución de la República. Publiqué dichos artículos. Al año siguiente, 2009, el Servicio de Rentas Internas expide una resolución a través de la cual las personas que poseen un patrimonio superior a $200.000 deben declararlo. Varios juristas del puerto principal presentaron una acción de protección y rápidamente vencieron en primera instancia. En ese interín realicé un estudio a profundidad de la obra constitucional del doctor Jorge Zavala, quien era una de las personas que presentaba la acción, y presenté dicho estudio en forma gratuita al Servicio de Rentas Internas, que lo utilizó como el alegato para el recurso de apelación, habiendo ganado en instancia definitiva dicha entidad al servicio de las y los ecuatorianos. El trabajo así ejercido, señor doctor, nos ha permitido dar cumplimiento al artículo 83 de la Constitución de la República y a sus principios, entre los cuales figuran respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento, asumir la función pública como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la autoridad y a la sociedad de conformidad con la ley y ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. De igualmente, el artículo 227 determina que la función pública es un servicio a la sociedad, de tal manera que los jueces y juezas son servidores de la comunidad. Experiencia profesional, segundo punto. Tengo 26 años de ejercicio profesional, 20 de los cuales como abogado litigante, 5 como asesor y consultor jurídico en instituciones del Estado y casi 2 en la Corte Nacional. Como abogado patrocinador defendía a la Contraloría General del Estado, a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, a diversos ministerios de Estado hasta el año 2003. En el año 2007 nuevamente retornando a la función pública, en el mismo ejercicio hasta el 2009, en que paso a desempeñar funciones de asesor en la Asamblea Nacional hasta el 2012, año en el cual el Consejo de la Judicatura, después del concurso de la conformación de la Corte, me designa como juez de las salas especializadas temporales de lo laboral primeramente y al año siguiente de lo contencioso administrativo. Producto de esta última actividad por benevolencia de los directivos de la Corporación de Estudios y Publicaciones, se ha publicado este libro de casación sobre las ponencias que presenté durante mi ejercicio como juez de la Corte. De igual forma, en múltiples oportunidades, la prestigiosa corporación 1000 Ediciones Legales
me ha hecho el honor de publicar diversos artículos jurídicos a través del transcurso del tiempo. Concordante con este largo bregar en el ejercicio profesional, nos hemos dedicado a aportar a la cultura en general, a la literatura, a la historia, a la filosofía y a la ciencia política, producto de lo cual la Academia Nacional de Historia en el año 2012, en el año que empezamos a desempeñar las funciones en la Corte Nacional, me incorporó, me hizo el honor de incluirme como miembro correspondiente de la misma. Relacionado con lo manifestado al inicio de esta disertación sobre la epopeya libertadora que dio origen al constitucionalismo latinoamericano, el gobierno español, el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de esa ciudad celebraron con fasto el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812 y entre los números centrales publicaron el libro en edición de lujo, La Constitución de Cádiz y su huella en América Latina. Y en dicho libro se me hace nuevamente el honor de tomarme como referencia bibliográfica, de tal manera que este postulante es inmerecidamente el único miembro de la función judicial en la actualidad por mi calidad de elegible de la Corte Nacional, con esos dos honrosos laudos que son debidos a la generosidad de mis mentores y no a mis méritos, que únicamente son la constancia y la perseverancia en el estudio y en el trabajo. Tercero, nuestra concepción sobre la administración de justicia. Coincido con el doctor Fernando Ávila Linzán, quien dice que las servidoras y servidores judiciales no solamente deben tener conocimientos técnicos, sino además interdisciplinarios, y deben ser políticas y políticos en el sentido de asumir con responsabilidad la función del juez como agente creador del cambio social. Spengler dice, la cultura es la extrinsecación de la espiritualidad humana objetivada por el hombre en el decurso de la historia, y la cultura jurídica ocupa un vasto campo de la cultura en general, pero se nutre de ella a través de la filosofía, la historia, la literatura y la ciencia política. Todo jurisconsulto debería dominar dichas ramas del saber, y todo historiador y literato igualmente las ciencias del derecho. En esta virtud hacemos primordial énfasis en el acceso a la justicia como un derecho humano reconocido en los tratados internacionales y en múltiples sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano ha determinado que los estados tienen la obligación de diseñar recursos efectivos para la protección de los derechos humanos y garantizar el cumplimiento por parte de la autoridad judicial. 2 minutos. La garantía de acceso a la justicia se halla incluida en el ius cogens, es decir, los derechos que no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad y por ningún Estado, y son directamente aplicables a cada caso en que se vean en juego los derechos de las personas. Es así que las garantías constantes en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana son de obligatorio acatamiento para la República del Ecuador. Estos brevísimos rasgos y principios de orden conceptual serían los atributos, condiciones y visiones que debe tener un juez para el ejercicio de su función y en los que creo y profeso desde el inicio de mi actividad profesional. De tal manera que estimo humildemente que el Consejo de la Judicatura puede considerar mi hoja de vida y mi trayectoria para la nominación de juez de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. He revisado su excelente currículum, en el cual manifiesta ser miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Quisiera preguntarle, como ciudadano más que nada, ¿qué aspiraría o qué aspira la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana en su conjunto de la administración de justicia en el Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, señor doctor. Las obligaciones que tienen los jueces y la administración de justicia en general, en efecto, se hallan determinadas y establecidas en instrumentos internacionales y en la Constitución de la República. Esas obligaciones responden a los principios que animan la convivencia social. La humanidad y en particular la sociedad de la República del Ecuador han aspirado a través del tiempo, precisamente, tal como lo referí al inicio de mi intervención,
un cambio real en la administración de justicia en el cual se respeten los derechos de las personas, independientemente de la naturaleza del fallo. Si beneficia a uno u otro litigante, la transparencia, la independencia y la imparcialidad deben ser los elementos rectores de la actividad de la jueza o del juez. Muchas gracias. Muchas gracias.